Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de lo que son las bases sociales del comportamiento. La semana pasada habíamos mencionado de que uno de los pilares de la explicativos para eso que llamamos procesos mentales y conducta era la base orgánica, ¿no? Era como la infraestructura que permite que puedan darse esos procesos mentales y que pueda darse la conducta. Pero sin embargo vemos de que no todos nos comportamos de la misma manera. ¿Y por qué eso? Bueno, porque hay un moldeamiento social, porque cada uno está expuesto a experiencias diferentes. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de las bases sociales del comportamiento. Probablemente en alguna ocasión te has preguntado, ¿dónde es que he aprendido a comportarme socialmente, ¿no? ¿Por qué unas personas se comportan de una manera determinada? ¿Dónde lo aprendieron? Tal vez la respuesta podría ser, lo aprendí en la familia, o lo aprendí en la escuela, o lo aprendí viendo a determinados personajes, ¿no? O en el barrio. Entonces, o de repente en las redes sociales aprendí a comportarme, a reaccionar, a responder de esta manera, ¿no? Todas las respuestas son válidas porque existen muchos de los llamados agentes de socialización que van a hacer posible que tú tengas una serie de herramientas llamadas reglas o normas que te ayudan a convivir con los demás. Entonces vamos a revisar hoy día esto que se conoce con el nombre de las bases sociales del comportamiento. ¿Qué es la socialización? ¿Cuáles son los principales agentes socializadores? ¿Qué tiene que ver allí la familia? ¿Cuáles son las principales relaciones familiares y qué incidencia tienen en el desarrollo del niño? ¿Qué es el apego? Término que se ha utilizado con alguna frecuencia en estos años de pandemia. ¿Y qué son las actitudes? ¿Y qué tiene que ver con la convivencia, con las relaciones interpersonales? Empecemos pues por el término más amplio, que es el de socialización. Cuando hablamos de socialización, más o menos podemos inferirlo, estamos hablando de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de socialización, nos estamos refiriendo al proceso a través del cual uno interioriza, hace suyos, mete dentro de sí una serie de reglas, una serie de normas, una serie de costumbres, una serie de ideas, pensamientos y hasta sentimientos. Esto es, nosotros nos adaptamos al medio en el que vivimos, nos socializamos. Los principales agentes socializadores son básicamente de dos tipos, los llamados formales y los llamados informales. Los agentes formales de socialización son aquellos que fueron o que tienen como misión principal, casi podríamos decir que existen por eso, socializar al individuo, ¿ya? Esa sería su misión principal. Entonces, ahí tenemos indudablemente a la familia como el principal agente socializador y la escuela. La familia porque es el primer lugar donde tú interactúas con otras personas y donde ves una serie de modelos de comportamiento que luego, sin darte cuenta o dándote cuenta, tú los adquieres, tú los asumes, tú los haces tuyos. La escuela también tiene un rol socializador. La escuela tiene la función de complementar lo hecho por la familia o lo que va haciendo la familia. Entonces en la escuela complementan eso, ¿no? No, hijito, no se jala, se pide por favor, se dice gracias, espera tu turno. O sea, la escuela tiene esa función de complementar lo que está haciendo la familia, complementarla para que el niño que pasa por sus claustros termine siendo una persona que se pueda adaptar a la sociedad, que pueda insertarse en ella de manera productiva, con bienestar,
para ella misma, para la misma persona y para los que le rodean también. Entonces, familia y escuela son los principales agentes formales de socialización. Sin embargo, creo que para nadie es secreto de que también existen otros elementos, otras situaciones que nos dan modelos de comportamiento y que los asumimos. Por ejemplo, las instituciones diversas, ¿ah? Puede ser un club, puede ser una asociación religiosa, ¿no? Determinada religión te da determinadas pautas, te da o te indica cómo debes comportarte, qué cosa debes hacer, qué cosa no debes hacer. Entonces te está moldeando tu forma de reaccionar o de convivir en sociedad. Los amigos suelen ser agentes también informales de socialización. No es su rol, pero sin embargo lo hacen. Cumplen un rol socializador, especialmente durante la pubertad y la adolescencia. Durante la pubertad y adolescencia, ya se los había mencionado antes, la persona trata de ser más independiente, ¿no? Entonces ya no quiero que me digan que soy una copia de mi papá o que soy igualita a mi mamá, no, o sea, quiero ser yo misma. Y en ese afán de ser yo misma, de encontrar mi identidad, trato de alejarme, entre comillas, lo de alejarme de los padres. O sea, no quiero que ser dependiente de ellos. No quiero hacer lo mismo que ellos, quiero ser yo misma. Entonces, siendo personas, seres sociales eminentemente, si ya nos salimos, entre comillas lo de salimos, nos salimos del grupo familiar, necesitamos otro grupo que nos brinde soporte emocional, donde podamos llegar, contar nuestras cosas, eh, confiar nuestros secretos, confiar nuestras emociones, nuestros temores, nuestros planes, nuestras ideas. Y ese grupo suele ser el grupo de amigos. Se habrán dado cuenta probablemente que en los grupos de amigos hay mucha similitud. Los amigos se parecen. Y se parecen no por el hecho de seguir el refrán de que Dios los cría, ellos se juntan, no es por eso, sino porque al convivir, al estar juntos mucho tiempo, comparten características, comparten. Yo admiro cómo esta persona siempre tiene buen ánimo, cómo siempre está optimista, cómo siempre encuentra el lado bueno de las cosas. Entonces, yo voy a copiar un poco de eso, consciente o inconscientemente, pero lo hago. Entonces, agarro un poquito de eso para mí. También admiro a esta otra persona cómo persevera hasta llegar a su meta. Siempre es perseverante y él sigue y sigue, terco es, pero ahí está, hasta conseguir su meta. Entonces, me parece bien, como yo admiro esa cualidad, también la hago un poquito mía. Y a la vez, ellos están observándome y también están tomando características positivas o que ellos admiran tuyas para hacerlas propias. Entonces, al compartir características, al compartir comportamientos, se hacen un grupo más o menos homogéneo. Por eso los amigos se parecen en su forma de reaccionar, en su forma de pensar, en sus gustos, en su forma de decir las cosas, porque han compartido actitudes, han compartido características. Entonces, el grupo de amigos es bien importante. Tarde o temprano tú vas a compartir con ellos. Si no escoges un buen grupo de amigos, corres el riesgo alto de aquello que criticas a terminar haciéndolo, ¿no? Sí, son mis amigos, los conozco desde chico, sé que hay algunos que son medio malandrines, otros que fuman, pero no, yo no me meto con eso. Yo nada que ver con eso. Tarde o temprano vas a caer en eso.
¿Por qué razón? Porque son tus amigos y porque el grupo te va a presionar, te va a retar, te va a exigir o te va a marginar. Claro, tú eres superior a nosotros, claro, tú no fumas, ¿no? Claro, tú eres diferente, pues, es que tú eres mejor. No, ¿cómo vas a decir eso? Somos iguales, somos amigos, nos conocemos desde siempre. Sí, pues, pero nos miras por encima del hombro, ¿no es cierto? Porque tú te sientes superior, porque tú estás en la universidad y nosotros vagando por las calles. No, somos iguales, entonces, ¿por qué no fumas igual que nosotros? Sí, tienes razón, ¿no? Ya trae para acá. ¿Se dan cuenta? O sea, tarde o temprano, por no ofenderlos, por no hacerlos sentir mal, por no sentirte marginado, comparten actividades. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo elegimos nuestro grupo de amigos, ¿no? Y sin lugar a dudas, un agente socializador muy importante son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, llámese televisión, cine, conciertos, internet, se han convertido en un agente socializador muy importante porque es invasivo, porque está todo el tiempo con la persona. En el caso de ustedes, particularmente adolescentes, diríamos que el riesgo es menor que en el caso de los pequeños, porque ustedes tienen un pensamiento reflexivo, porque ustedes tienen un pensamiento lógico, formal, cosa que no tienen los niños. Y los medios de comunicación están cada vez atrapando más niños. ¿Por qué? Porque para que no me moleste, la dejo a la bebé o a la niña o a la pequeña viendo televisión, o le doy mi celular para que se entretenga y no superviso eso. Al no supervisar, pierdo la posibilidad de corregir o explicar cosas que ella pueda ver. Entonces, en el caso de ustedes, repito, ustedes pueden reflexionar, pueden analizar y pueden decir, no, qué mal, cómo reaccionó así, no, qué feo, cómo piensa de esta manera. Los niños pequeños no lo hacen. Los niños pequeños simplemente absorben todo y lo creen todo y lo practican todo. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Los medios de comunicación te brindan modelos de comportamiento, como de modelos de relación de pareja, conceptos de mujer, concepto de varón, de roles sociales. Entonces, todo eso te lo dicen, te lo muestran y tú lo absorbes, lo absorbes, lo absorbes. Tienes la posibilidad de analizarlo, puedes analizarlo bien y tomas lo que te parece adecuado para ti. Pero quienes no analizan simplemente lo absorben y lo interiorizan. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, más aún con los pequeños, pues, ¿no? Encontramos tres tipos de socialización, entonces. Una socialización denominada socialización primaria. Es la primera. ¿Qué es la socialización? Es la interiorización de normas, reglas, pautas de comportamiento, costumbres, etc. Cuando hablamos de socialización primaria, cuando se refiere a la socialización del niño pequeño, durante la infancia, durante la niñez. Infancia de 0 a 3 años, niñez de 3 a 10, 11 años. Entonces, durante ese periodo, desde que nace hasta los 10 años, 11 aproximadamente, el niño está expuesto a una socialización casi inconsciente. No necesariamente todo el tiempo le están diciendo lo que tiene que hacer o no hacer. No, no necesariamente, pero sin embargo, él va viendo qué cosas se premia, qué cosas se castiga, qué cosas se aprueba, qué cosas se desaprueba, y va absorbiendo y va tomándolo como regla, va tomándolo como norma, va tomándolo como pauta. A eso le llamamos socialización primaria. Luego tenemos la llamada socialización secundaria. En la socialización secundaria sucede algo. Es ya más consciente. La socialización secundaria es la que se produce cuando tú adoptas voluntariamente o por conveniencia, ¿no? Ciertas normas, ciertas reglas.
ciertas formas de pensar, ciertas formas de sentir. Cuando he dicho por conveniencia, no estoy diciendo porque seas interesado, sino estoy diciendo porque te permite adaptarte mejor. De repente, estás trabajando en una fábrica y en esa fábrica la regla, norma, si quieres impuesta, es nadie habla mientras trabaja. Y estás ahí ya 3 años y te acostumbras a eso, te acostumbras a trabajar en silencio y lo adoptas como una norma tuya y cada vez que estás emprendido en un trabajo, estás en silencio. ¿Por qué? Porque eso te Mis, permitió adaptarte, te permitió mantenerte en tu trabajo, ¿no? Y de lo contrario hubiera sido marginado. Dime. Misma pregunta, entonces la secundaria estaría entre la socialización formal, ¿verdad? Sí y no necesariamente. O sea, la socialización secundaria también se da, por ejemplo, cuando te insertas al mundo laboral, cuando empiezas a trabajar. Estudiaste administración y ahora tienes que empezar a ejercer. ¿Qué te pide una carrera como administración? Que tengas habilidades de liderazgo. Entonces, eso lo desarrollas porque eso lo necesitas. Y esa norma de comportamiento, ese estilo de comportamiento, se queda como un estilo tuyo. Te socializaste de esa manera o adoptas ciertos comportamientos que te permiten relacionarte mejor con los demás. Entonces a eso le llamamos socialización secundaria, las que yo voy adquiriendo para desenvolverme mejor en la sociedad de acuerdo al rol que estoy asumiendo. ¿Ya? O sea, no necesariamente es formal, porque generalmente en la socialización secundaria tú ya estás en la secundaria, en la educación secundaria, en la universidad o más allá, ¿no? En el mundo laboral. Tú ya no estás en la escuela, tampoco estás inserto completamente en la familia, sino estás un poco ya bajo tu merced, bajo tu propia responsabilidad. Y encontramos un tercer tipo de socialización llamada socialización terciaria o resocialización. Acá hay un prefijo, re, que significa otra vez. Resocializarse significa socializarse de nuevo. Y a eso justamente se refiere, ¿no? A que tú ya tenías tus normas que te regían, tus pautas de comportamiento y de pronto las cambias. Básicamente, o con mayor frecuencia, se da por dos razones. Uno, porque te insertas a una sociedad que tiene costumbres o normas muy diferentes a las propias. Nosotros, latinos, bueno, de repente nos vamos a Chile, Argentina, más o menos por ahí está la cosa parecida. A Ecuador, parecida las normas, las reglas. Pero te vas a otro lado, te vas de repente a Japón a vivir un par de años o adoptas su forma de ser de ellos, más tolerante, más calmado, menos vehemente, escuchas más que hablas, etcétera, cumples las reglas o te marginan ¿Se podría relacionar como un choque cultural? como un, Choque cultural. no te entendí una palabrita, como un, Como un choque cultural, o como se está explicando, ir a un país distinto y pues tardar un poco de tiempo en acostumbrarse a lo que ellos hacen, a sus claro, costumbres. a eso justamente se refiere, a que tú adoptas esas costumbres, esas reglas, esas normas, pero las adoptas no fingiendo, sino que ya las adoptas como tuyas, o sea, ya te acostumbras a portarte así. Regresas después de 5 años y hasta caminas un poco con pasos más cortos, escuchas más que hablas, ¿no? Eres más tolerante, tienes más paciencia. ¿Por qué? Porque te has resocializado, porque adaptaste esas pautas, porque no te quedaba otra en realidad, porque de lo contrario hubieras sido marginado, porque te hubieran visto mal, te hubieran visto como un antisocial o te hubieran censurado, ¿no? O no te hubieran aceptado o te hubieran cerrado puertas. Entonces a eso le llamamos resocialización, no cuando te vas de turista
a visitar un país, no, sino cuando te insertas a una sociedad que tiene pautas, ¿no? Pautas, reglas que son muy diferentes a las propias, a las que tú tienes. También hablamos de resocialización en el caso de las personas que han delinquido, por ejemplo. Cuando se tratan de delincuentes o personas que han delinquido, entonces descubrimos algo que a veces no se toma en cuenta. Los delincuentes, llámense ladrones, asesinos, sicarios, ¿no? Los delincuentes se rigen por otras normas, otras pautas que los ayudan a estar tranquilos. ¿O ustedes acaso en algún momento pensaron que el muchacho que robó el celular en la esquina por la noche se siente con remordimiento, se siente culpable de lo que ha hecho? De ninguna manera, porque no podría vivir así. O sea, no se siente culpable, no se siente con remordimiento. Si alguien se lo reprocha, va a dar una justificación que lo satisface. Sí, pues le robé a la señora, claro, pero eso te parece bien, inclusive le ha jalado el celular con tanta fuerza que la señora terminó en el suelo, pero no se ha hecho daño. Y seguramente sus nietos en menos de una semana le reponen el celular. En cambio, yo lo necesito. O sea, me corresponde, estaba bien lo que he hecho. Yo lo necesito porque lo necesito para venderlo y comprarle el pan a mis hermanos. O peor aún, lo necesito para venderlo y comprarme el terocal que me hace olvidar la situación en que vivo, la soledad en que me encuentro, etcétera, etcétera. Cualquiera sea la justificación, es simplemente eso, es una justificación. O sea, es una forma de pensar que les alivia de tener remordimiento. Entonces, los institutos penitenciarios tienen el rol fundamental, por lo menos en su creación, ¿no? En su definición de resocializar al individuo. Esa debería ser la función principal cumplida. Lastimosamente, solo está en el papel. O sea, está como un instituto que tiene como función, como una de las funciones principales, claro, preservar al resto de gente, cuidar a la gente, de bien vivir, pero además tiene como función principal resocializar al delincuente, cosa que no lo cumple. Lastimosamente no se cumple, ¿no? Y es por eso que salen de la cárcel y salen igualitos o peor que como entraron, ¿no? Cuando debería haberse trabajado un programa de resocialización que les cambie esa forma de percibir la vida, que les cambie esas reglas que ellos utilizan para relacionarse con los demás, que es la regla de aprovechar del otro, ¿no? Entonces, bueno, en los institutos penitenciarios de menores que se cumple, digamos que en un 20% o en un 30%, pero en los de adultos no, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de resocialización, hablamos justamente de eso que les estaba diciendo. Sin embargo, volviendo a la socialización en general, a los agentes socializadores, no podemos dejar de mencionar que la familia es uno de los principales agentes de socialización. Y es uno de los principales agentes de socialización porque justamente es el primero. Y siendo el primero, es el que va a servir para que el individuo vaya adoptando, casi sin darse cuenta, un montón de reglas. Se define la familia como un microsistema social, y acá atendamos a los prefijos: micro porque es pequeño, sistema porque es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, y social porque permite la interacción, la relación interpersonal. Entonces la familia es un microsistema, es un sistema social en miniatura. Por eso se dice que la familia es la célula básica de la sociedad. Allí se reproducen las relaciones entre las personas. De cómo yo me haya relacionado con la familia, voy a trasladar eso a mi ambiente social, ¿no? Y
hay dentro de la familia una relación interdependiente. Al ser un microsistema social, entonces la gente está relacionada entre sí. Los miembros de la familia están relacionados entre sí. Lo que le suceda a uno le afectará a todo el resto, ¿ya? Si el papá es premiado, por ejemplo, todos van a tener una buena recepción. O sea, papá premiado, mamá feliz, hijo feliz. Los hijos, si es posible, se llevan el premio al colegio para mostrarlo porque se sienten orgullosos, etcétera, etcétera. Si uno de ellos le sucede algo malo, todos también se verán afectados porque son sistemas sociales. Vamos a suponer, al hijo lo detienen porque lo encuentran con drogas en el bolsillo. Entonces el papá se siente decepcionado, molesto. Muchas parejas a propósito se separan por este motivo, ¿no? Entonces, entre ellos se echan la culpa, todo un caos. La mamá puede sentirse culpable o el padre se puede sentir culpable de lo que ha sucedido, el hermano mayor que sabía lo que pasaba pero no decía nada se siente cómplice, irresponsable, el hermano menor que nadie le dice nada piensa que nadie se preocupa por él, todos están con mi hermano, salen con mi hermano, se encierran con mi hermano, pero nadie le interesa lo que yo siento, nadie me quiere aquí, o sea, todos se ven afectados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema, de un microsistema social, en este caso. Al ser sistemas, la relación que existe entre ellos es de interdependencia. Hay diferentes tipos de familia y hay diferentes formas de clasificar la familia. Una de ellas es clasificar la familia por la estructura, esto es, por los elementos con los que está conformada. Así tenemos la familia nuclear, que es la que tiene el mínimo de elementos necesarios para ser familia. Mamá, papá, hijos. Es todo lo que tiene. Es una familia nuclear. Familia uniparental o monoparental es la familia en la cual solamente uno de los progenitores cría o vive al lado del hijo, la hija o los hijos. Porque enviudó, porque se divorció, porque se separaron, porque nunca se casaron, por lo que fuere. Pero solo uno de los progenitores vive con el hijo. La familia extensa o ampliada, que es la familia donde además existen otros miembros de la familia que integran ese núcleo. El abuelito, la abuelita, los tíos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una familia extensa. Y la familia reconstituida o ensamblada o reconstruida es la familia que alguna vez fue uniparental y ahora se ha completado. ¿Cuál es mejor? En realidad no me atrevería a decir que ninguna es mejor que la otra. La estructura no marca la bondad de las familias. Puede ser una familia nuclear y de repente alguien decir sí, pero es la que tiene mejores posibilidades de dar o procurar un buen desarrollo para el hijo. Sí, si existe unidad de criterios entre los padres, pero si ambos se boicotean, si mamá dice no sales y papá dice sal lo más, hijita, entonces no está ayudando a un desarrollo adecuado del niño o de la niña o de los hijos. Entonces la unidad de criterio es importante, no la estructura. Se ha satanizado también durante mucho tiempo la familia uniparental. No, es que este chico es así porque no ha tenido padre, o porque pobrecita, ¿no? O la mamá no estuvo. Entonces, por eso el chiquito es así. En realidad no tendría que ser mal para el hijo, o sea, simplemente es lo que le tocó. O sea, es un tipo de familia. Puede ser, han salido personas excelentes, exitosas de familias uniparentales. O sea, no es que está condenado por venir de una familia donde solamente hay uno de los progenitores. El daño se crea cuando el progenitor presente daña la imagen que el niño, estoy hablando de niños, pueda tener del progenitor ausente. Me estoy refiriendo a que si el progenitor presente
habla mal, sataniza o digamos que destruye la imagen del progenitor ausente, sí, que es un tal por cual, o que tu madre, que es una no sé cuánto. Entonces, habla mal del ausente, ahí sí le puede provocar daño, confusión al niño. Pero si no es así, no tiene por qué ser perjudicial para el niño. Si el progenitor presente preserva la imagen del ausente, ¿no? Le cuenta las cosas buenas que ha vivido, porque en algún momento tienen que haberse llevado bien, si no, no hubiera habido un niño. Entonces, esas cosas sí comparte, ¿no? Esas cosas sí habla de las cosas que le parecía que eran buenas del padre. Entonces ahí no tendría por qué haber un daño. Nadie dice que mienta, pero no que lastime la imagen que todos tienen derecho a tener de su padre y de su madre. Ya cuando crezca ya investigará, de repente se informará, ¿no? De cómo fue la separación, por qué fue la separación, si es que hubo separación o cómo era su papá o su mamá, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces la estructura no tiene nada que ver. Hay quienes dicen que la familia extensa o ampliada no es perjudicial, todo el mundo se mete. Pero si todo el mundo se mete para decir lo mismo, más bien consolida una práctica, una conducta. Pero si todo el mundo se mete para decir cosas diferentes, ahí sí pueden confundir al niño. Entonces la estructura no tiene nada que ver. Familia reconstruida, no, uy, madrastro, padrastro siempre son malos. No es una realidad. O sea, no es necesariamente así. Sí, yo he leído. ¿Dónde? Bueno, hasta el cuento, pues. Ah, has leído un cuento, es un cuento. Es un cuento, pues. Sí es cierto de que mientras más pequeño sea el niño, más rápido se va a adaptar a la persona que venga a cumplir la función, no, no va a cumplir el sitio afectivo del padre o de la madre, va a cumplir la función de solamente el padre o la madre que no está presente. Entonces, si tiene 2 años, se va a acostumbrar a verlo siempre como su padre. Si tiene 16 años, probablemente no. Probablemente primero va a observar, ¿no? Va a analizar comportamientos y finalmente va a decidir confiar o no confiar en esa persona, que es otra persona, que no ha cubierto ni ha suplido a nadie. Simplemente es otra persona. Bien, entonces la estructura familiar no marca perjuicio o beneficio para nadie, ¿ya? Lo que sí marca son los llamados estilos de crianza. Cuando hablamos de estilos de crianza, hablamos de la dinámica de dos variables. La variable demanda, ¿no? Demanda quiere decir órdenes, demanda quiere decir pedidos, demanda quiere decir indicaciones, y la variable afecto. Cuando hablamos de la variable afecto, me estoy refiriendo a las muestras de afecto, ¿ya? En realidad me estoy refiriendo a las muestras de afecto. Cómo cada familia maneja estas dos variables nos da lugar a 4 tipos de familia, 4 estilos de crianza. Un estilo de crianza autoritario, uno de los progenitores funge como el, la autoridad máxima que no da explicaciones. Tienes que hacer esto, pero papá, ¿por qué? Porque lo digo yo y punto, se acabó. No, no hay explicaciones, solamente hay órdenes, 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 pedidos, órdenes, ¿ya? Las muestras de afecto son escasas, mínimas, a veces nulas. Pocas veces, pero algunas veces nulas, no hay ninguna. Generalmente son muy escasas. Entonces, en el estilo de crianza autoritario, lo que se ha encontrado en la atención de casos es de que los padres tienen una idea errónea sobre la crianza de los hijos. Los padres tienen la idea de que el afecto es muestra de debilidad. No, si yo le muestro afecto a mi hijo, se me va a subir a la cabeza, ya no voy a tener cómo dirigirlo, cómo cuidarlo, no me va a hacer caso y
no, se va a echar a perder. Ya, yo me sacrifico. Yo voy a ser el malo, pues, de la familia. Ya está bien, con tal de que lo lleve por el camino recto. Entonces, esa es una idea equivocada, es una idea errónea, pero sin embargo, lastimosamente, es una idea que está muy difundida. En el estilo de crianza autoritario, el niño puede convertirse en una persona autoritaria también. Claro, es un niño. En la casa no va a ser autoritario, pero en otros ambientes sí. Llega al colegio y quiere mandar también. Él quiere dar las órdenes, él quiere decir lo que el resto va a hacer. Pero como son pequeños, de repente los otros no le hacen caso. Y entonces recurre a herramientas como la violencia, ¿no? La agresión, la amenaza. Entonces se convierte en una persona violenta. Eso puede suceder. No es obligatorio, pero puede suceder. Otra cosa que puede suceder es que el niño se vuelva sumiso. Y con sumiso me estoy refiriendo que es el gran obediente. Hace todo lo que le dicen y lo hace muy bien. Tal vez hasta sea el mejor alumno del aula, el mejor alumno porque cumple con todos los deberes, estudia todo lo que le dicen, o sea, siempre hace lo que le dicen. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas sumisas no tienen confianza en sus decisiones, no toman decisiones solos, siempre están buscando que otros le digan qué hacer y se mueren de miedo cuando tienen que tomar iniciativa sobre las cosas. Tú eliges, tú ve qué me traes. Pero ¿y si no le gusta? Pero ¿y si elijo mal? ¿Y si después se molesta conmigo? Ay, todo un caos. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en sus elecciones. Entonces, un estilo de crianza autoritario es nada recomendable. Otro estilo de crianza que es casi opuesto al anterior es el llamado estilo de crianza permisivo. En el estilo de crianza permisivo, los padres justamente lo que hacen eso, lo que hacen es eso, permiten, cuidado con su micro, chicos. Buenas noches. Y voy a salir contigo, voy a comer primos a una fiesta. A ver, por favor. ¿No vas a salir conmigo? No, antes no te lo he invitado, pero no te lo he invitado. A ver, vamos a ver quién es. Loudelby Sofía. Ah, ya, gracias. Bien, decía, en el estilo de crianza permisivo, los padres permiten todo, ¿ya? Y permiten justamente porque tienen también una idea equivocada, o sea, la idea de que amar es permitir, ¿ya? Las demandas son mínimas, casi no hay demandas, no, ellos no le dan indicaciones a los hijos, no les piden nada, sino más bien son los hijos los que piden, 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 piden y piden cada vez más. Estos niños se vuelven demandantes y la idea equivocada de los padres de que amar es conceder los hace justamente sentir culpables cuando no pueden conceder a los deseos de los hijos. Las demandas van a ser cada vez más grandes. Al comienzo pedirá juguetes, después pedirá tecnología, después pedirá de repente viajes, después pedirá, qué sé yo, auto, departamento, etcétera, etcétera. Entonces siempre va a estar pidiendo cosas sin interesarle, sin tener en consideración qué tengan que hacer los padres para poder conseguirlo. Eso no le interesa. Entonces la persona se vuelve desconsiderada, muchas veces déspota, ¿no? Y demandante. Y además, y lo que es más grave, se vuelve o creces estando frágil emocionalmente. Estoy segura que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida escucharon un no. No, no te voy a dar, no, lo siento, no te puedo comprar, espérate a fin de año, no, no vas a la fiesta, etcétera. No comas ese chupete si no terminas las lentejas, etcétera. Entonces, eso generó una mezcla de rabia con pena, con ganas de llorar y de gritar. Eso se llama frustración.
inmediatamente hicimos algo para superar esa frustración. Ya no importa, de repente nos dijimos algo, no importa ya, no importa, como las lentejas rapidito y después me como el chupete y se va a quedar el sabor en mi boca, mejor se va a quedar el sabor en mi boca. Ya, con eso me calmé, con eso lo superé. Eso que yo hice o que me dije se llama mecanismo de afrontamiento de la frustración y es sumamente importante. Nosotros espontáneamente, a partir de las frustraciones de nuestra vida, vamos generando, desarrollando mecanismos de afrontamiento que a lo largo, en el curso del tiempo, vamos perfeccionando, depurando, mejorando y que nos permite afrontar dificultades, adversidades que se nos presentan, ¿no? Y que nos permiten seguir en el camino hasta alcanzar nuestras metas. Eso se llama mecanismo de afrontamiento o mecanismos ante la frustración, ¿no? Pero estos niños crecen sin esa herramienta. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una frustración, entonces no tuvieron la necesidad de desarrollar esos mecanismos de afrontamiento. Sin embargo, en algún momento de su vida va a tener frustraciones. Cuando la mamá y el papá ya no le puedan dar lo que ella quiere, lo que esta persona quiere. De repente entra a la universidad, se enamora de alguien, papá, mamá no van a ir a conseguirle al chico, envolverlo en papel de regalo y dárselo. No lo pueden hacer. ¿Y qué pasa si este chico no quiere estar con esta persona? ¿No? Que es una engreída, una caprichosa. No, no es una pérdida de tiempo, no voy a estar con ella. ¿Qué pasa? Dos cosas pueden suceder. Se deprime, pero depresión de verdad, no salgo de mi casa, no me baño, no me levanto de la cama, no como, no hago nada, porque el mundo se acabó para mí, o busca un evasor. ¿Qué es un evasor? Cualquier cosa que te saca de una realidad que no sabes cómo enfrentar o que es demasiado dolorosa para ti. El licor es un evasor. Tomo hasta que me olvido de todo. Las drogas son evasores. Fumo eso y me salgo de la realidad. Me meto al casino y juego hasta la madrugada en el tragamonedas. Ese es un evasor. Me pongo a jugar este nuevo juego en línea y me quedo también todo el día jugando. Eso también, todo lo que genere adicción son evasores, porque te sacan de la realidad y te hacen creer de que, bueno, ya se acabó el problema, pero sin embargo no es así. Entonces, estas personas, estos hijos, no es que necesariamente se van a volver adictos ni nada por el estilo, pero sí están en un alto peligro de serlo, ¿ya? Bueno, luego tenemos el estilo de crianza desapegado. Acá hay un prefijo des significa sin, desapegado significa sin apego. Y se refiere a qué cosa es el apego. A ver, el apego viene a ser un lazo afectivo que se forma entre el niño de año, año y medio, 2 años, y la persona que lo cría, ¿ya? Entonces, eso se llama apego. El apego le da seguridad al niño, le da seguridad, tanta seguridad que puede ir, puede explorar su mundo, puede subirse a una silla, aventurarse a hacer cosas nuevas porque se siente seguro, sabe que no lo van a abandonar, sabe que si se cae lo van a socorrer. Entonces le permite desarrollar ese apego que se genera entre año, año y medio, luego se va a extender a otros familiares. Entonces ya no va a ser solamente con la abuelita que lo cría o la mamá o el papá o la nana, sino va a ser ahora también con otras personas. Entonces ya se puede quedar en la casa de la madrina, ya se puede quedar en la casa de la tía, ya se puede quedar en la casa de los amigos y no llora. Luego se va a extender a lo que son los amigos. Ustedes pueden confiar algo en sus amigos de verdad que tienen y saben que no van a usar esa información para traicionarlo. Entonces, y después ese apego va a saltar a lo que es la pareja. Se supone que la pareja es la persona en la que tú más confías, con la cual compartes
tus inquietudes, tus sueños, tus proyectos, etc. En el estilo de crianza desapegado, uno de los progenitores, generalmente es uno, no quiere vincularse afectivamente con el hijo, no quiere apegarse. ¿Por qué razón? Por un problema que tiene esta persona dentro de sí, un problema que no ha superado y que de repente ni se ha dado cuenta que lo tiene, pero que lo lleva a evitar el vínculo afectivo con el hijo. Ejemplo, nace la niña, la mamá muere en el parto. El papá, desconsolado, no sabe qué hacer, le entrega la niña a su propia madre, o sea, la abuela. Críamela, por favor, mamá, yo voy a ir a verla todos los días, te doy el dinero suficiente cada semana, por favor, tú críala, yo no tengo cabeza, no tengo corazón para hacerlo. Y efectivamente, va todos los días, la visita, deja el dinero, pero tiene tanto trabajo, entre comillas, tanto trabajo que siempre llega a la hora que la niña ya está durmiendo. Le soba su cabecita, le acaricia las manos, le habla, y en cuanto la niña da señal de despertarse, el papá dice, me tengo que ir y se va. No quiere, se muere de miedo de vincularse afectivamente con el hijo. ¿Por qué? Por un problema que él tiene y que de repente no sabe, pero que no lo ha tratado, que no lo ha podido superar. Ya bueno, problema de él. Pregúntale a la niña, pregúntale a la niña, oye, tu papá no va a las reuniones del colegio, ¿no? No, ¿por qué? Ah? No me quiere. ¿Qué? ¿Cómo que no te quiere? ¿Cómo no te va a querer? Sí, no me quiere. ¿Por qué no te quiere? Porque mi cabello es muy trinchudo, o mi cabello es muy ensortijado, o porque yo le hago renegar a la abuelita, porque el otro día mojé la cama, por lo que sea. Los niños pequeños tienen un pensamiento de tipo egocéntrico. No estoy diciendo egoísta, su pensamiento es egocéntrico, eso significa que es un pensamiento limitado, no es un pensamiento lógico. Ellos solamente ven el mundo desde su propia perspectiva. Entonces ellos creen que todo lo que pasa en el mundo tiene relación con ellos. Entonces, si el papá está distante, debe ser por algo que ella está haciendo. Ah, pero ya cuando crezca, cuando sea adolescente, va a analizar y se va a dar cuenta que quien tenía el problema era el papá. Sí, es una posibilidad, pero toda su infancia y su niñez la vivió triste, con baja autoestima, sintiéndose culpable de la distancia que había entre ella y su papá. Y eso obviamente no es algo deseable. Entonces, un estilo de crianza desapegado tampoco es algo que desearíamos practicar con los hijos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Un estilo de crianza democrático. Cuando hablamos de un estilo de crianza democrático, hablamos si demos pueblo como el estilo de gobierno que se desea, ¿no? En un estilo de crianza democrático, los padres explican las reglas, las normas, escuchan las opiniones de los hijos, sus intereses, los deseos, ¿no? Lo que ellos quieren y hasta pueden variar una regla o norma por conciliación con los hijos, por ponerse de acuerdo con ellos. Ah, pero ¿qué pasa cuando no llegan a ponerse de acuerdo? Indudablemente, cuando no llegan a ponerse de acuerdo, son los padres los que tienen que tomar la decisión, porque esa es su obligación, es su función como jefes de familia, es su responsabilidad. Si a los hijos les pasa algo, los padres son los responsables. Entonces los padres tienen que asumir esa responsabilidad. ¿Y qué cosa aprenden entonces los chicos ahí? Aprenden que su opinión es escuchada, que lo que ellos piensan o sienten es valorado, pero que existen reglas que así no nos gusten, tenemos que cumplirlas. ¿Por qué? Por un bien mayor, porque le hace bien a mayor cantidad de gente. En ese caso sería al resto de la familia, ¿no? Entonces, esos son los 4 estilos de crianza y cuál es la relación que puede tener.
En cuanto a las funciones de la familia, bueno, las funciones de la familia creo que son de sobra conocidos por la mayoría de ustedes porque desde chiquititos se las han ido eh, mencionando, ¿no? Cumple una función reproductiva o biológica porque ahí se reproduce la especie, cumple una función afectiva porque en la familia aprendemos a dar y a recibir afecto, cumple una función socializadora porque nos transmite reglas y normas sociales, protección económica porque nos genera la economía suficiente como para mantenernos alimentados, abrigados, tener ropa, techo, educación, etcétera. Cumple una función recreativa porque con la familia pasamos buenos ratos, nos entretenemos, de chiquitos jugamos, de grandes vemos una película o conversamos sobre diferentes temas. Y cumple una función educativa porque incentiva y propicia tu desarrollo académico. Entonces, los diferentes tipos de familia eh, van a cumplir estas diferentes funciones. ¿Qué tenemos también aquí? Tenemos las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Son las formas que parecen predispuestas, que parece que fueran como, digamos, como una forma, como una reacción, casi como un reflejo, la forma como yo reacciono en la sociedad ante determinados hechos, personas o situaciones. Entonces, esta actitud es aprendida, aprendemos esas actitudes a partir de nuestros valores, lo que consideramos bueno o malo. Las actitudes siempre nos acercan a algo o nos aleja de algo, o podría ser que nos mantiene indiferente. Entonces, las actitudes básicamente presentan tres componentes, ¿ya? Un componente cognitivo, que viene a ser un pensamiento, un componente afectivo, que viene a ser una emoción, y un componente conductual, que viene a ser el comportamiento o acción. Entonces, en toda actitud hay esos tres componentes, aunque no los veamos. Cuando alguno de estos componentes se distorsiona, podemos encontrar alguno de estos vicios, digamos, ¿no? O distorsiones en las actitudes. Por ejemplo, si yo elaboro pensamientos generalizados sobre un grupo, yo genero un estereotipo. Un estereotipo es una forma de pensamiento rígida, no cambia, rígida hacia un grupo. ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo un estereotipo? Porque al estereotipo le puedo anteponer todos o todas. Todos los productos extranjeros son buenos. Ese es un pensamiento estereotipado sobre el producto extranjero. Todos los productos nacionales son malos. Ese es un pensamiento estereotipado hacia el producto nacional. Los estereotipos pueden ser positivos para quien es calificado o negativo para quien es calificado. Todo producto extranjero es bueno, es un estereotipo positivo para el producto extranjero. Todo producto nacional es malo, es un estereotipo negativo para el producto nacional. Los estereotipos pueden generar prejuicios y ahí estamos entrando al área de valoración. Entonces, los estereotipos pueden generar emociones negativas hacia un ejemplar o algunos ejemplares de este grupo hacia el cual yo tengo un pensamiento estereotipado. Por ejemplo, yo digo, todos los productos nacionales son malos. Alguien me ha comprado un par de lapiceros y me los entrega. Los reviso y digo, oye, ¿para qué me has comprado esto? Lapiceros me dijiste que necesitabas. Sí, pero estos son malos. No, son buenos. Yo los he usado. Son muy buenos. Mira, acá dice nacional. Son malos, son nacionales. Entonces yo elaboro un juicio de valor anticipado a la evidencia. Antes de probarlo, yo ya lo catalogué como malo. ¿Basándome en qué? Solamente en el estereotipo negativo. Solamente me baso en mi estereotipo negativo como fundamento, ¿ya? Y entonces yo digo, son malos porque son nacionales. Y yo tengo el estereotipo que me dice que todos los productos nacionales son malos. Estos prejuicios, o sea, esas valoraciones anticipadas,
pueden llevarme a un acto de discriminación. La discriminación se refiere a la actitud, al comportamiento, a la acción de rechazo, de separación de alguno o algunos basándome en mi prejuicio. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? La próxima vez que me compres cosas, no me traigas nada que sea nacional. O yo voy a comprar y voy mirando y digo, nacional, no, esto no, nacional, no, nacional, no, importado, este sí. Eso es una discriminación. O sea, es la separación, el rechazo de aquello que yo he prejuiciado. ¿A partir de qué? A partir de mi estereotipo. Entonces, estereotipo, prejuicio, discriminación, hay que aprender bien a diferenciarlo porque generalmente les vienen preguntas sobre eso, ¿no? Un estereotipo es una creencia generalizada. Ah, ya, es importado, es bueno. Un prejuicio, una valoración anticipada. No, esta señora está viniendo de la sierra, seguro que es ociosa, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente me estoy, ni siquiera la señora ha trabajado un día, pero yo ya le dije que no, la discriminé. No, no quiero a nadie que venga de la sierra porque son ociosas. Entonces, basándome, he prejuiciado en base a mi estereotipo y terminé discriminando. Bien, tienen ahí las preguntas de reglamento, que son las 3 primeras de su práctica. Entonces, acá tienen la clave de respuestas, prefiero darles las claves de respuestas en lo poco de tiempo que queda. Y bueno, la idea es, lean primero su boletín, lean los apuntes que han hecho en este momento, luego desarrollen su práctica y luego recién chequeen con la clave de respuestas, para que sepan qué cosas sí entendieron, qué cosas sí avanzaron y qué cosas tienen que reforzar. Bien, chicos, es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Felicitaciones también por estar ahí. Y no se olviden de que tienen un multichat si hay dudas y tienen un servicio de atención psicopedagógica en caso de que ustedes noten de que hay algo que hace interferencia y que no los deja rendir a su 100%. Son servicios que han sido creados para ustedes, así que con todo gusto se les va a atender hasta el último día. Todo por ahora, muchísimas gracias. Nos vemos, será hasta la próxima. Bye.